Habla el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio del Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en Valparaíso. Al mismo tiempo, 4 destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para tomar parte en la Operación Unitas. Estos mantienen contacto permanente con los golpistas. A las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir instrucciones. La situación es crítica. No existe un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales leales han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, 2 aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia de Allende y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Al cabo de algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la Guardia de Palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar de todo, los defensores del palacio resisten 3 horas, mientras se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y en provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. Que empezar por sector, por acá. Por acá. No, le estoy diciendo a la puerta. ¿Dónde queda la renta? Por acá.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista y la Izquierda Diario Perú. Hemos visto las imágenes de hace 50 años, exactamente el 11 de septiembre de 1973, fecha en la cual se produjo el golpe militar en Chile contra Salvador Allende, quien terminó asesinado, entre otros tantos de miles. Este golpe da inicio a la dictadura, que duraría 17 años. Para hablar del tema, hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo querido, Daniel Vargas, desde Antofagasta, Chile, quien es parte del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile y de la Izquierda Diario Chile. Bienvenido, Daniel. Hola, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento igual poder colaborar un poco y comentar acerca de esta fecha tan importante, al menos para la historia, para los hechos históricos que acontecen. Sí, Daniel, bueno, a ver, más o menos haciendo una línea de tiempo. El golpe fue el 11 de septiembre, pero 3 años antes, el 4 de septiembre del 1970, Salvador Allende, de la mano de la Unidad Popular, que era una coalición, un partido de frente, que estaba encabezado por el Partido Socialista y Partido Comunista, ganó las elecciones, ¿correcto? A partir de ahí, la vanguardia obrera y popular miraba con gran expectativa lo que ocurría en Chile. Muchos sectores de la izquierda, y especialmente los partidos comunistas, decían que era posible ya la vía pacífica del socialismo. Entonces, Daniel, bajo esas circunstancias yo te consulto, ¿cuál fue el contexto internacional y nacional que permitiera que Salvador Allende y la Unidad Popular ganaran las elecciones? Mira, el ascenso de la Unidad Popular, yo creo que dice relación con distintos fenómenos que se están ocurriendo a nivel internacional. En primer lugar, yo creo que con mucha atención, creo que toda Latinoamérica estaba mirando con simpatía lo que ocurría en Cuba. La Revolución Cubana creo que fue inspiración no solamente para la izquierda, sino que para miles de jóvenes, de las posibilidades de luchar por el socialismo y por la revolución. Asimismo, previo a esta, también podríamos ubicar al Mayo francés, el Mayo del 68. Claro. Digo, el fenómeno de lo que ocurre en Chile es parte de toda una oleada de protestas y movilizaciones que hay a nivel internacional, donde ocurren importantes ascensos de tanto del movimiento obrero como de sectores populares, de la juventud, y yo creo que en Chile hay expresión de eso. En Chile también en particular había una situación, un ascenso tanto en las formas de organización del movimiento obrero como también en las formas de la organización de la izquierda. Empezaron a surgir nuevos partidos, digo, la izquierda tradicional empezó en cierta forma, a desgranarse, empezaron a aparecer nuevas organizaciones, por la Democracia Cristiana, que era un partido social cristiano, como se refería, se parte en dos. Se forma por izquierda el movimiento autónomo, el Pueblo Unido, si no me equivoco, que se llamaron los MAPU. Surge el movimiento de izquierda revolucionaria como una fusión de distintas variantes de izquierda, del trotskismo, del socialismo, decisiones de las juventudes socialistas. O sea, era muy viva, o era muy dinámica la situación política, entonces había también toda una efervescencia en torno a la militancia y la organización. Incluso la Unidad Popular, si bien llegan al gobierno por esta alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero también hay que incluir al Partido Radical, que era esta sombra de lo que habían sido en otros años los partidos. Era un partido pequeño burgués, ¿no? Claro, un partido pequeño burgués de profesores, de pequeños empresarios, de abogados, de médicos, pero que expresaba también a un sector importante de los intereses de la burguesía, y a partir de ahí se forma este Frente Popular que efectivamente llega al poder y que tiene que pactar con la democracia cristiana para poder acceder al gobierno, porque había toda, el 4 de septiembre lo que se hace es se vota, pero el problema que había es que esto lo tenía que determinar el Congreso.
en una decisión Claro. que podía no ser la tradición de años de parlamentarismo, de que era ratificar a la primera mayoría, pero era una negociación a la cual accedió la Unidad Popular con tal de tener gobernabilidad. Aspiraron a tener palabras de buenas intenciones de la derecha y de la democracia cristiana, quienes no escatimaron esfuerzos desde el día 1 para intervenir lo que estaba pasando en el gobierno en particular, pero también con el apoyo de lo que es la CIA y del imperialismo norteamericano. Todo fue un complot. Ahí quiero ir, Daniel. Entonces, cuando llegó el gobierno de Salvador Allende, o sea, tomó algunas medidas antiimperialistas dentro de lo que permitía la democracia burguesa, ¿no? ¿Qué medidas tuvo Allende durante esos primeros años de gestión? Mira, yo no diría Progresistas. no medida antiimperialista en ningún caso. Yo creo que fue siempre, porque de hecho uno podría decir, mira, medida antiimperialista a la nacionalización del cobre. Pero esto fue votado el año 71, pero fue en acuerdo de todo el régimen. O sea, digo, fue votado en el Parlamento. Desde la DC a sectores de la derecha tuvieron que dar su venia a favor de nacionalizar el cobre, una industria estratégica para el país, que esto lógicamente fue utilizado por el imperialismo norteamericano para hacer un bloqueo, para evitar créditos, etcétera. Entonces, yo no diría que el gobierno llevó a cabo medidas antiimperialistas. Para mí, en verdad, fue un gobierno reformista que expresaba un ascenso de masas, que era en verdad lo que quería detener el golpe o que quería detener también el imperialismo. El miedo de la burguesía y de los capitalistas no estaba particularmente en Allende, sino que estaba en la organización que estaba desatándose debajo. Hace poco se desclasificaron una serie de informes de Estados Unidos. Bueno, son una serie de clasificaciones a contar de los últimos 20, 30 años, y se han empezado a sistematizar. Han salido varios de esos ahora a propósito de los 50 años, y entre ellos destacan cómo el imperialismo el imperialismo, Henry Kissinger con Richard Nixon conversaban acerca del peligro que significaba que se eligiera democráticamente a un gobierno socialista. Ellos decían que era un marxista, que iba a cambiarlo todo, etcétera, que se eligiera porque esto podía despertar al resto de Latinoamérica y ser un ejemplo en general. Pero detrás de ese debate estaba el problema que este tesoro que tienen todas las revoluciones tienen un tesoro, que es la autoorganización, que es esta forma de consejos, esta forma de autoorganismos que genera las masas, el movimiento obrero, como fueron los cordones industriales a partir del paro patronal de octubre del 72, o como fueron las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, que eran comités de consumidores y de distribución. Entonces en Chile una rara fórmula. Con esto termino. En Chile tenía una rara fórmula que empezaba a gestarse comités de distribución y comités de producción. Y eso era poner en jaque las bases de la propiedad privada capitalista. Claro. Entonces, yo lo que iba es, el verdadero temor del imperialismo era, pues, al desborde popular que se podía generar, ¿correcto? Y de alguna forma, el gobierno de Allende significó tal vez una válvula de escape para que las cosas no fueran más allá. ¿Correcto? Yo diría que decir una forma, fue una contención, se encargó de contener, más que de desarrollar esas fuerzas sociales, esas fuerzas motrices que habían detrás de este proceso que estaba abriéndose en Chile. Nosotros hay debates acerca de cuándo, si podemos hablar de un momento, de un proceso revolucionario en Chile, cuándo empezó la revolución como un proceso concreto, acotado, que tiene tiempo, espacio, de una manifestación, desde cuándo empezó la revolución en Chile. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que el surgimiento de los cordones industriales y su coordinación con la JAP dan cuenta de un momento. Ahí quiero ir. Pero antes quiero, entonces, ya Allende tuvo unas medidas dentro del régimen que fueron en consenso, ¿no? El tema de la nacionalización del cobre, algunas empresas, sí,
era de consenso. Ahora, pero ¿cuáles eran los límites de este reformismo? O sea, porque tuvo un límite en la cual ya no, es decir, tal vez algunas medidas que proponía ya, si quería ir más allá, tenía que confrontar. Y no confrontó. O sea, ¿cuáles eran los límites del gobierno de Allende? El papel que jugó el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los, digamos, los pilares de la Unidad Popular. ¿Vale? Daniel. Mira, para mí la clave es que todo esto que se estaba desarrollando por debajo, el gobierno y los partidos comunistas y socialistas jugaron un rol de contención, como decía anteriormente. Se encargaron de contener, de desviar, de desmoralizar a la vanguardia obrera y a los sectores más radicalizados que se estaban desarrollando. Digo, por ejemplo, el ánimo de las masas, el gobierno tenía un plan de tener un área pública, un área privada con participación del Estado y un área social. Esta área social de la economía implicaba que varias empresas, un listado acotado, unas 100 empresas si no me equivoco, pasaran al área social de la economía. Montones de fábricas, y creo que la más destacada puede ser una forestal que había en el sur, que el complejo maderero forestal Panguipulli, en donde los trabajadores, sin ser parte de las empresas que estaban dispuestas a ser parte del área social, es tomada por sus trabajadores, un complejo industrial enorme, gigantesco, lleno de trabajadores, fue tomado por sus trabajadores bajo control, y en el gobierno de Allende tuvieron que ponerle un interventor de la CUT. Entonces, mira qué raro, los trabajadores se tomaban sus puestos de trabajo, veían cómo controlar la producción, pero el gobierno les ponía un controlador de la CUT. El controlador de la Central Unitaria de Trabajadores, por lo general afín al gobierno, mantenía acotado el funcionamiento de los cordones o el funcionamiento de estas formas de control industrial. Además, el gobierno se vio empujado por la fuerza de la organización que había en la base de la sociedad chilena a tener que pasar más empresas al área social, más de las que tenían establecido de manera previa. Otra forma de expresar estos límites, yo creo que inclusive hasta en organizaciones como en el MIR se expresó una... No sé si un desprecio, pero sí que no hubo jerarquía por impulsar los cordones industriales como base de poder obrero y de lo que podría ser la base de un gobierno o un Estado de otro tipo, basado en forma soviética o en formas de consejos. Creo que eso fue también un límite que podemos pensar. Yo creo que el principal límite que expresaba todo el reformismo, digo Allende, el Partido Socialista, etcétera, era que existía, por un lado, posibilidad de hacer cambio dentro del régimen con la herramienta de la democracia burguesa, y que la burguesía, bueno, eso para mí es lo primero. Y lo segundo es que la burguesía va a ceder, que porque es democrático, van a conceder y no van a tomar carta en el asunto. Y yo creo que para mí, inclusive el día de hoy, muy particular e interesante, porque el gobierno viene impulsando, o impulsó ya, sacó una declaración pública en donde indican, junto a otros presidentes, incluyendo Sebastián Piñera, de que va a haber garantía democrática, de que nunca más se va a volver a hacer ningún tipo de medida de este tipo, porque va a haber siempre democracia siempre, y que la forma de resolver los conflictos en democracia es con más democracia. Y bueno, el día de ayer una manifestación a propósito de los 50 años del golpe, que fue reprimida, a la columna de nuestros compañeros del PTR en Santiago los gasearon, los mojaron, y se hizo una separación entre los que eran manifestantes pro gobierno y los que eran manifestantes que no eran parte del gobierno, que estaban a la izquierda del gobierno, que eran independientes. Ellos fueron reprimidos, pero... reprimidos. Claro, y los manifestantes... Bueno, entonces es una... Creo que algo interesante de cuál es el rol de esta gente, de los reformistas, cuando están en el gobierno, en situaciones muy críticas como la fue en los 70, y bueno, en momentos como estos.
en donde incluso, por ejemplo, Claro. mira, para graficar incluso, yo no diría la ingenuidad porque sería muy, muy favorable, pero yo diría que las consecuencias estratégicas de la confianza en el régimen burgués es que Allende firma un pacto de garantías democráticas con la derecha y con la democracia cristiana, mete a milicos al ministerio, puso al mismo Pinochet como ministro del Interior. Salvador Allende puso a Pinochet como ministro del Interior. Entonces hubo primero confianza en los militares, que eran constitucionalistas, hubo confianza en que con una firma de pacto de garantías democráticas se podía confiar en que nadie iba a romper la democracia, y tercero, había una confianza en que, por ejemplo, entregarse parte de esas garantías fue legalizar la ley de control de armas, y la ley de control de armas permitió a los militares ingresar a las fábricas sin permiso, sin orden judicial. Y requisar las armas de la gente que se estaba armando por la base. Ahora, No, lo que tú me comentas también... ni siquiera requisaron los menos, porque en verdad el gobierno de Allende llamó a entregar la arma y toda la izquierda se dio a entregar la arma, toda la izquierda de conjunto. Sí, mira, lo que tú comentas, Daniel, es algo parecido, ¿no? Lo que tal vez salvando la distancia, ¿no? O sea, acá tuvimos un Pedro Castillo que llegó pues con el apoyo de amplias mayorías, y desde el momento que llegó, pues los sectores que perdieron las elecciones le hicieron la vida imposible. Pero Pedro Castillo, tal vez, en vez de apoyarse en la movilización social, en vez de apoyarse en la gente que lo eligió, terminó dando cupos a quienes después le dieron el golpe. O sea, algo sucedió, ¿no? Allende, ante la arremetida pues, de la derecha, y todo el complot que se venía armando, terminó dando y abriéndole las puertas a estos sectores golpistas y al mismo Pinochet. Ahora, eso fue... Ahora, antes de irme, por favor, Daniel, has tocado el tema de los corredores industriales. Los corredores industriales fueron una especie de germen de poder, ¿correcto? Que inclusive era un poder muy avanzado, cosa que acá en Perú no hemos tenido. Es decir, la situación en Chile era muy, muy a la izquierda, muy a la izquierda. Ahora, y los corredores industriales le envían una carta a Salvador Allende. El 5 de septiembre, 2 días antes del golpe, ¿ya? En la cual es una carta muy confrontacional y le piden... por favor, coméntanos, Daniel, sobre la carta. Yo creo que es una carta muy amable con Allende, en verdad, que creo que expresa esta contradicción, porque mira, los cordones industriales nosotros hemos tratado de caracterizarlos como una suerte de germen de poder obrero, porque si bien permitieron la coordinación y la organización geoterritorial de sectores industriales, el cordón industrial, si no los tienen muy graficados, hay una, para expresarlo. Imagínense, es como imaginar que a lo largo de toda una serie de industrias que siguen la carretera, que siguen a distintas avenidas enormes de Santiago, estuvieran dispuestas 20 fábricas en línea. Y resulta que el paro camionero el año 72, organizado por la derecha, por el golpismo, desabasteció Santiago. Entonces los trabajadores dijeron, mira, ¿cómo? Nosotros ya tenemos un grupo organizado porque los fascistas vienen a sabotear la fábrica que está tomada porque el dueño se fue. Entonces, bueno, nosotros ya la tomamos para que no la destruyan, no se roben la maquinaria, el insumo, y cuando podamos volver a trabajar, se empezaron a organizar. Entonces, los repuestos que le faltaban a una fábrica lo conseguían en otra, se organizaban y formaron un cordón, una línea de industrias que se organizaban. Pero esto no terminó de ser una forma de afectar o confrontar el poder físico, militar del Estado burgués. Es decir, el cordón industriales nunca se pusieron en la tarea del poder de asaltar, no sé, los regimientos, de desencadenar un proceso ya más álgido de la lucha de clase. No tenían una dirección revolucionaria, no tenían un comité militar tipo revolución bolchevique, la revolución rusa. ¿Quiénes lo dirigían? Lo dirigían. ¿Quiénes dirigían los obreros de la izquierda cristiana, obreros de la DC, del Partido Socialista, del MIR,
o de agrupaciones ligadas a estos partidos, o sea, digo, eran partidos principalmente de gobierno y algunos del MIR. Y tenían, por ejemplo, un periódico, esto en Santiago particularmente, un periódico que se llama Tarea Urgente, que era por donde los cordones también se comunicaban. Digo, para no restarle méritos también, era efectivamente uno de los fenómenos más avanzados de organización y coordinación obrera a nivel, creo que latinoamericano, muy parecido a la intersindical de Argentina, donde también se levantaron cordones industriales a lo largo de Chile. Yo estoy en Antofagasta, una ciudad al norte, una ciudad minera, que también formó cordones industriales en los 70, organizando a la fábrica de industrias que son prestadores de servicio a la minería principalmente, a lo largo de toda la línea de la ciudad de Antofagasta. Entonces, en esta carta, digo, ¿por qué son amables? Porque con Allende, porque en esta carta constantemente se refieren al compañero presidente, que digo, puede ser para dialogar, como sea, pero no hay una política de ruptura en un momento tan crítico como eran las horas previas del golpe, algo que se podía cortar con cuchilla, el aire se podía cortar con cuchilla, estaba un debate acerca de si se hacía un plebiscito o no, ya estaban complotando los golpistas, o sea, había movimiento en los regimientos. Para mí había toda una situación urgente de contratiempo que daba cuenta que no había tiempo en ese sentido que perder, se estaba ya, digo, no, era así era una situación bastante difícil la que había en Chile en ese momento, con el complot militar, con el apoyo del imperialismo, con la anuencia de los medios de comunicación, principalmente tradicionales de derecha, con los partidos de derecha haciendo todo lo posible por desestabilizar el gobierno, y que además implicaba que no había una tarea clara, una dirección clara, por decirlo, del movimiento de masas que podía jugar, por ejemplo, los cordones industriales en dirigir toda esa lucha. Hay que ir, efectivamente, ya más o menos hemos caracterizado los cordones industriales. A ver, meses previos, no recuerdo exactamente, hubo un levantamiento conocido como el Tancazo, ¿correcto? Sí. Habían sectores que se levantaron en favor de Allende, dentro del ejército, ¿no? En favor de Allende, ¿no? El gobierno. Y lejos de que el gobierno de Allende y la Unidad Popular le dé un reconocimiento, ellos son, ¿cómo se dice? Maltratados, entre comillas, ¿no? Maltratados, ¿no? Correcto, ¿no? Y luego, o sea, es decir, la pregunta se cae de madura, ¿no? Porque previamente había una política de los Estados Unidos, ¿correcto? Y se cae de madura la pregunta. ¿Se apoyó? ¿Y por qué Allende no se apoyó? O los partidos socialistas y comunistas no se apoyaron en el movimiento de masas. ¿Por qué no se apoyaron? Si han habido levantamientos, había habido paros, ya sabía lo que venía. Es que sí se apoyaron. ¿Por qué? Se apoyaban en los cordones industriales, se apoyaban en la Junta de Abastecimiento y Precios. No sé si el problema era en quién se apoyaron. Para mí el problema más concreto era la política que tenían. ¿Con qué política? ¿Cuál era la política en todo caso? Había un debate, yo creo que era clave, que decía relación con la guerra civil. Digo, habían rayado en la calle, era un debate político entre los partidos, las corrientes dentro del Partido Socialista, de si había que impulsar o no la guerra civil. Acá yo creo que hay algo muy decidor. Hay mucha gente que le puede gustar a Víctor Jara, que es un gran referente cultural para la izquierda, pero... Acá es muy querido, acá en Perú. Probablemente... Sí, pero comenta. Muy querido a nivel latinoamericano, pero él tiene una canción, a mí me gusta comentarlo bastante, que se llama La Bala, que lo invito a todos a escucharla, porque lo que dice La Bala es que el obrero, en un momento álgido como que se está viviendo, donde los fascistas quieren pegarle con la bala al obrero, la tarea del obrero está en la producción, no en la guerra civil. El obrero no tiene que armarse y no tiene que luchar, el obrero tiene que trabajar. Porque hay que producir, y una vez produciendo vamos a demostrarles que el modelo nuestro es mejor, y la guerra civil después, o sea, aplazando el problema clave de lo que estaba pasando. El problema clave, que era el golpe, era la sedición. O sea, todos hablaban de la sedición y del golpe y de la guerra civil, pero no tomaban la decisión de cómo enfrentar la guerra civil. Y que eso
no lo querían hacer en clave de que los trabajadores no pensaran esos problemas, sino que se dedicaran a la producción. Entonces, el tema es que, a mi parecer, la derecha, el golpismo, tomó la posta, se adelantó, y la clase obrera, también producto de sus direcciones, no tuvo la dirección o no hubo un sector que pudiera tomar la decisión suficiente como para poder haber hecho ni una resistencia al golpe, ni poder... Incluso pues es posible que la resistencia al golpe haya sido imposible, porque no había forma de poder prepararse para la sonada golpista, pero yo tiendo a pensar de que el rol que jugaron la organización, el rol que jugó las organizaciones reformistas y que dirigían el movimiento obrero, el movimiento de masas, creo que en vez de jugar un rol para prepararse para esos momentos, creo que lo que jugaron fue a desarmar, digo desarmar en el sentido que dejar sin armas, sin herramientas políticas para prepararse y organizar, si bien no la respuesta al golpe, sí una resistencia. Para mí como que eso da cuenta de que no había una preparación de cómo el partido, por ejemplo, el Partido Comunista, ni aún con su política reformista, tuvo una política militar pensada para lo que estaba pasando cuando los militares se están armando y son un agente político en la historia del país. Los militares, Gabriel Salazar, un historiador local, da cuenta en sus trabajos, pero en un libro en particular que sacó creo que este año, de cómo los militares históricamente en Chile han influido en la historia, en los golpes de Estado, en gobierno, en desarrollando agendas sociales. Y para mí había una confianza en que los militares iban a ser constitucionalistas, de que iban a respetar la Constitución y de que esto se iba a resolver por la vía democrática, como se había... Para mí era una confianza en el régimen burgués, una confianza en la democracia burguesa, una confianza en que la derecha iba a respetar su palabra de demócrata y que todo el mundo iba a respetar su palabra de demócrata. Yo todavía ahí rescato lo que dijiste en un primer momento, ¿no? Estábamos hablando de la década del 70 y en la cual estaba la URSS, pero que sin embargo la política de la URSS no era la política de la Tercera Internacional, la que fue levantada por Lenin, ¿no? La cual agitaba la Revolución Mundial. Ya no estaba... O sea, su eje, claro, o sea, su eje en el 70 no era la Revolución Mundial, ya era la coexistencia pacífica, ¿no? Entre que es posible construir, pues, la colaboración de clases, el Partido Radical... Correcto. La línea que bebía el PC, que era la línea que venía pues de la URSS, que era una línea de colaboración de clases. ¿Ya? Entonces, y eso se transmitía en todos los PCs de todos los partidos, una línea colaboracionista. Por eso cuando yo te consulté si se apoyó, efectivamente se apoyó en su base, pero con una línea, como tú has comentado, errada, ¿no? De colaboración de clases, colaboracionista, que pensaba que con la victoria de Allende se transitaba de forma pacífica el socialismo, ¿no? O sea, eso es la vía que propugnaba el reformismo. Inclusive Bernstein en el 1900, ¿no? Polemizó con Lenin. Bueno, al revés, Lenin polemizó con Bernstein, ¿no? Sobre la política reformista. Entonces, creo que ahí es un elemento importante para hacer notar. Y otro que yo rescato, por ejemplo, de Allende, que fue un tipo con gran coraje y honestidad personal. Eso sí que le rescato, ¿no? Que siempre ha recordado, ¿no? Como un presidente que murió fiel a sus ideas, ¿no? O sea, y sus ideas era la conciliación. O sea, un tipo que a su manera enfrentó a los golpistas. Sin embargo, creo que la política fue errada, porque, como hemos manifestado, había levantamiento del Tancazo, había los sectores que se venían ya anunciando, pero la política que se le dio al movimiento de masas era una política que pues terminó por evitar el choque de clases, lo cual era inevitable, ¿no? ¿Correcto, Daniel? ¿El choque de clases era evitable o inevitable?
Yo creo que era efectivamente inevitable, pero el Correcto, problema correcto. es que el gobierno de Allende se encargó de desarmar a la población, a los sectores populares. Yo tengo una Ujú. visión mucho más negativa del gobierno de Allende, mucho más crítica en ese sentido. Creo que con todo lo que tú señalas, mira, Sí, mira, el tanquetazo fue un ensayo, fue un claro. ensayo. Entraron Sí, sí. entraron por calle Santa Ana La Moneda, que exactamente fue por donde entraron los tanques el día del golpe de Estado. Sí, sí. Entonces fue un Un ensayo. ensayo. Y si los militares ensayaron, ¿tú esperáis pasivamente o haces una preparación activa? Para mí, el gobierno de Allende, Eso fue en julio, ¿no? ¿Correcto? ¿Fue en julio el tancazo? exacto, fue en julio. Claro. Entonces imagínate, 2 meses después no preparaste nada. Allende Ujú. estaba preparando un plebiscito y le dijo Wow. a Pinochet, le confió a Pinochet el tipo Lo incorporó al mismo. No, no, o sea, obviamente estoy diciendo que lo incorporó, pero me refiero de que cuando Pinochet estaba en el gabinete, Allende le confesó que iba a hacer un plebiscito. Y el problema es que Pinochet sabía 2 días antes del golpe que se iba a hacer, o sea, Pinochet se sumó al golpe de Estado 2 días antes. Y Pinochet sabía del golpe de Estado y no le dijo a Allende. Y Allende confiaba en decir, mira, voy a hacer un plebiscito. O sea, Allende no preparó nada. Nada. Es criminal la política que tuvo el Partido Comunista, el Partido Socialista, que dejaron a los trabajadores a su suerte y que los primeros años de la dictadura criminal es responsabilidad de la derecha, del imperialismo, de los golpistas, pero hay una responsabilidad también por ser La actores, dirección. porque ellos dirigían el movimiento de masa, eran responsables de que el movimiento de masa pudiera defenderse de cualquier tipo de ataque, de golpe, inclusive, yo creo que inclusive hasta en los términos de ser consecuente, de que tú decís, mira, yo voy a defender la democracia, pues pensemos Sí, sí. no como un socialista, pensemos en Allende como un demócrata burgués, que fue lo que fue. O sea, él dirigió el Claro. gobierno burgués, no dirigió un gobierno revolucionario para sentar el socialismo, porque eso no es ni socialismo, ni es comunismo, es democracia burguesa, porque no se rompe, no, porque Allende no buscaba romper con la propiedad privada capitalista, no, o sea, Allende hizo reformas democráticas, digo, empujó un poco más allá la chilenización que hizo Frei, la revolución, la reforma agraria de Macetero, también la empujó un poco más, o sea, Claro. Allende y las grandes reformas se hicieron contra su voluntad. La corrida de cerco y la devolución de tierra al pueblo mapuche y a campesinos fue porque los mapuches estaban corriendo cerco. Entonces, si nadie regulaba eso, los mapuches iban a avanzar y recuperar todas sus tierras. Si el gobierno no regulaba los cordones industriales iban a meter a toda el área social y se olvidaban del área privada y hacemos toda área social. Si los Claro. profesores seguían impulsando una escuela nacional unificada, la educación se iba a mandar sola y no hay gobierno burgués que lo detenga. Entonces, el gobierno de Allende se encargó de detener, de desmovilizar y desorganizar a las masas mientras el golpismo se organizaba. Entonces, desorganizaba a las masas y el golpismo se organizaba. Para mí es criminal Sí. la política que tuvieron las Y, direcciones. y mucho cuando ya se sabía, pues, lo que venía, un choque de clases, ¿no? Pues ya se sabía que lo que venía era un choque de clases y en vez de preparar, bueno, porque su línea no era preparado, él respondía a una línea pues reformista que emanaba de la URSS. Entonces, creo que como tú dices, fue la política que terminó abonando, ¿no? En favor de lo que vino, el golpe de Pinochet. Ahora, yo te consulto. Durante estos días en Chile se celebran los 50 años, o se conmemoran, perdón, de ese fatídico 11 de septiembre. ¿Cuál es el balance que hacen actualmente los PCs, o sea, perdón, el Partido Comunista y Socialista, 50 años después? Su balance propio, 50 años después. Mira, ¿Y cuáles son las lecciones del golpe, en todo caso? Para las nuevas vanguardias, para las nuevas generaciones. mira, yo creo que el balance que hace mucha de la izquierda, incluyendo principalmente el Partido Comunista y mucha de la izquierda, es que para evitar el golpe había que tener unidad de la izquierda.
dicen, no, es que faltó unidad en la izquierda. Y parte de ese balance lo están transmitiendo políticamente hoy cuando nos dicen de que lo que hay que hacer hoy día en Chile es avanzar, es primar la democracia, porque la democracia es de todo, y hay que estar unidos, y hay que hacer, y eso y explica hacer declaraciones con Piñera, con Bachelet, con Lago. O sea, a mi parecer, por parte del gobierno, que el Partido Comunista está en el gobierno, para el gobierno, para el Partido Comunista, para el Frente Amplio, el balance es el tema de la unidad, pero también, a mi parecer, hablan de unidad, de, qué sé yo, de democracia, pero con eso niegan 30 años de conservación y profundización de la herencia de la dictadura, y también niegan 30 años de impunidad, porque por 30 años muchos criminales han estado en libertad. Digo, Pinochet murió libre, condenado pero en libertad. Creo que hay muchos crímenes que recién ahora, digo, a 50 años de los acontecimientos, recién están teniendo sentencias, cuando la Corte Suprema estuvo durante 15 años de dictadura mirando para otro lado, declarando jurisprudencia militar, declarando leyes de amnistía. Entonces, para mí es como bien crítico el balance que hacen estas corrientes, porque creo que desarman para lo que sucede hoy, porque para mí el balance a los 50 años del golpe, para no ser un balance folclórico en el sentido de solamente llorar a nuestros muertos, que eran compañeros de todos nuestros, porque son una juventud, son generaciones muy valientes que pelearon por sus ideas y pelearon por la revolución y volvieron y pelearon por el socialismo. Para mí eso es lo más reivindicable de todas esas generaciones, pero para mí sacar balances apropiados dice relación con que hay tareas que son irreemplazables, como la tarea de levantar un partido revolucionario que desarrolle la perspectiva de la autoorganización. Después, para la otra, bueno, ¿cuáles son entonces, qué mensaje le daríamos a las nuevas generaciones de vanguardia, de luchadores, qué lecciones aprender de este proceso, de lo que pasó hace 50 años, Daniel? Bueno, como estaba diciendo, para mí las lecciones que aprender de este proceso son que hay tareas que son irreemplazables. Y una de las tareas es levantar una organización política que tenga una orientación revolucionaria, no reformista, en el sentido de meterse en el gobierno y desarrollar el gobierno, y a través del gobierno y el régimen burgués. Yo creo que para mí no va por ese lado, sino que se trata de organizar una política revolucionaria, que tenga un proyecto socialista, que ponga al centro la autoorganización de las masas, del movimiento obrero, de los sectores populares, que para mí en los 70 hubiera significado desarrollar la JAP, desarrollar los cordones industriales, o sea, promoverlo, desarrollar que se organizaran a nivel nacional, de que tuvieran un consejo coordinador de junta y cordones, no sé, digo, creo que es una tarea insustituible. Digo, pensando para el presente. Y yo creo que también pensando hoy me parece que en ese mismo sentido es necesario de que las organizaciones hoy, democráticas, de derechos humanos, sociales, políticas, tengan independencia del gobierno y de los gobiernos, de cualquiera. Porque hoy día, por ejemplo, acá en Chile vemos que las organizaciones tradicionales de derechos humanos se subordinaron a la programación de los 50 años del gobierno, sin muchas críticas, y han transformado la fecha en una fecha solamente de memoria, pero no de transformación, que era en verdad lo que querían nuestros caídos. Pues los caídos lo que buscaban era transformar la realidad, transformar la sociedad, acabar con la explotación. Y yo creo que si queremos darle un homenaje, para mí es importante esa perspectiva. Y yo creo que por eso es muy importante, 50 años del golpe, pensar de que toda la memoria no tiene que olvidar de que quienes cometieron esos atroces crímenes tienen aliados, tuvieron amigos en la democracia cristiana, y que por más declaraciones de buenas intenciones que firmen de respetar la democracia,
sabemos y tenemos claro por la historia de que la burguesía no va a escatimar gasto en volver a destruir nuestras organizaciones, en volver en volver a perseguir y a torturar, a matar a todos quienes pongan en peligro los privilegios de los ricos y poderosos. Sí, Daniel, yo recuerdo que hace algunos años escribimos un artículo sobre Chile y lo titulamos La Revolución Frustrada, que efectivamente no se llegó a culminar por la política, como tú has mencionado, pues la política reformista y de creer en la democracia burguesa, ¿no? O sea, creer que vía la democracia burguesa vamos a tener una mejor sociedad, que vía la democracia burguesa vamos a tener un Perú, un Chile de todas las sangres, donde todos podamos estar unidos como hermanos, ¿no? Entonces, eso creo que en mi opinión es una utopía, ¿no? Y lamentablemente la política que dirigieron y dirigen actualmente es una política que emana pues de una conciliación de clases, ¿no? 50 años después también hay una situación similar, ¿no? En América Latina y en el mundo se vienen produciendo cambios, ¿no? El pueblo que lucha en Francia, París, en África, en Perú, en Chile, también se están levantando en Argentina. Sin embargo, considero que tenemos que levantar una política con independencia de clase, como has mencionado, revolucionaria, que no tenga ninguna ilusión en esta democracia burguesa, ¿no? Creo que ese es un punto clave, porque si no, vamos a hacer de que estos procesos se diluyan y fracasen, ¿no? Quienes militamos en organizaciones, creemos que es posible una sociedad distinta, y esa sociedad distinta solamente se va a conseguir cuando los trabajadores tomen el poder. ¿Algún comentario más, Daniel, sobre esta fecha que es para ustedes y para toda América Latina muy significativa, ¿no? Acá muchas de las izquierdas, tú has mencionado, ven como un icono a seguir, ¿no? Así, de Allende, ¿no? Digo, sin embargo, se mitifica de manera errada algunas políticas, ¿no? ¿Algún comentario, Daniel, para ir cerrando el día de hoy, esta fecha como muy importante de conmemoración y que debe significar una reflexión más, ¿no? De qué queremos y a dónde vamos a ir. Mira, yo creo que algo importante para pensar, exactamente por lo último que dices, yo creo que hay un cierto espacios comunes en la izquierda, que uno de ellos es Salvador Allende y la Unidad Popular, que se ve como una vía posible de que se puede avanzar en las tareas socialistas por la vía democrática. Yo creo que hay que volver a ver este fenómeno, volver el caso chileno como una muestra de que la construcción de poder, la construcción de fuerza, porque una revolución es un choque contra otro, digo, a lo que voy es que tener ilusiones de que el régimen solo va a autorregularse y va a humanizarse y que va a entregarnos concesiones y de que esto va a ser respetado por quienes tienen los privilegios que se van a afectar, creo que es a lo menos iluso. Yo creo que lo que tiene que llamarnos a tener una desconfianza de mínima Claro. en estos procesos, en estos referentes, sobre todo porque hoy está a la orden del día elementos no iguales, pero muy parecidos a lo que gobernó durante todo el siglo XXI, durante todo el siglo XX, que fue la existencia de guerras, crisis, de revoluciones. Y yo creo que si estamos estamos entrando o se están reactualizando esos elementos de época, me parece que volver a revisar estos antecedentes, el golpe de Estado en Chile o la Revolución Chilena, creo que nos pueden entregar herramientas para el futuro, para no caer en los mismos errores, principalmente, porque yo creo que la aspiración que tenemos todos, los que luchamos por el socialismo, es vencer, no ser derrotados, porque ya tenemos claro qué significan esas derrotas.
Sí, Daniel. Como está manifestado, tenemos que Es una tarea. organizarnos, tenemos que vencer. Sí, continúa así, ¿no? No, es una tarea estratégica, Sí. dije, lo siento. No sé si, Daniel, efectivamente, es importante tener una política y, uy, ya, una política acertada. Y eso implica, pues, tener una desconfianza en el régimen democrático burgués. Que vía la democracia burguesa no va a haber ningún cambio posible, ni una sociedad distinta, ¿no? Es una ilusión, es un canto de sirena, todo esto lo que viene pasando, que si le damos el voto a tal parlamentario, mañana más adelante, va a haber una sociedad distinta, no. Entonces, creo que ahí hay que muchas enseñanzas que debemos aprender del proceso y de lo que pasó en Chile hace 50 años, ¿no? Uno de la autorganización de la población, que el poder está en las masas, ¿no? Y las salidas no son posibles salidas por arriba, ¿no? Sino por abajo, por la masa. Yo te agradezco mucho, Daniel, esta conversa que nos ha ayudado bastante a esclarecer un poco y a reflexionar en conjunto, 50 años después, qué queremos y hacia dónde vamos y qué tipo de organizaciones queremos. ¿Queremos organizaciones que busquen una conciliación de clases o organizaciones que peleen una independencia de clases? Yo nuevamente te agradezco, Daniel, porque creo que han sido muy eleccionadores tus comentarios y las reflexiones que nos van a ayudar a nosotros y a toda la vanguardia de jóvenes que vienen también siguiendo con detenimiento lo que pasa allá. Ya habrá momento de conversar qué pasó en Chile con la constituyente. ¿Qué pasó? Porque acá nosotros decimos, bueno, en el 2019 los compañeros en Chile han estado ahí y queremos repetir. Pero también, así como hay enseñanzas y experiencias de aprender de hace 50 años con Allende, también hay lecciones que debemos aprender de qué es lo que ha pasado allá en Chile sobre la constituyente. Yo te quiero comprometer, Daniel, para otra ocasión y tratar ese tema, porque acá en Perú estamos, como quien dice, tal vez un par de años atrás de lo que ustedes vivieron en el 2019. Pero sí, esto va a meritar obviamente una discusión mayor. Yo te quiero comprometer nuevamente, Daniel, para una ocasión más y bueno, palabras finales, Daniel. Te agradezco bastante. No, muchas gracias. Estaría encantado de volver una próxima. Muchas gracias. Bueno, esto fue su programa Rompiendo Cadenas para la Izquierda Yaro Perú y Movimiento Martellista. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.